Hola amigos, buenas noches, damas y caballeros. Se ha terminado el acueducto, pero seguro que hay alguien por ahí aún disfrutando. Bien, vamos allá. Oye, esto fatal. Bien, es que no sé cómo catalogarlo. No sé cómo catalogarlo. Vamos a entrar a ponerlo en la sección de noticias. Y ya está. Y voy a comenzar con un comentario. Fijaos, no tengo voz. No tengo voz. No tengo voz. Comentario. Es la primera vez que creo que empiezo con un comentario. He intentado en varias ocasiones poder hablar u entrevistar al coronel don Pedro Baños, que es lo que he hecho a lo largo de mi vida, entrevistar a personas, entrevistar a militares, entrevistar a cardenales, entrevistar a artistas, entrevistar a todo tipo de personas. Bien, pues he intentado en varias ocasiones pues ponerme en contacto con el coronel don Pedro Baños. Y bien, pues a las personas que lo rodean y lo protegen, me refiero a su personal administrativo. Muy amablemente he recibido un correo o una nota o un mensaje diciéndome que está muy ocupado. Ocupado lo está, porque no para, no para. Entre televisión, entrevistas y aparte en YouTube no para. Yo remito al original, a que veáis que primero que os compréis los libros de El Coronel Don Pedro Baños y que os lo leáis. Vais a entender muchísimas cosas. Pero también he podido comprobar que el coronel tiene a su entrevistador barra youtuber de cabecera. Vamos, que siempre lo entrevista de 10 veces, siempre lo entrevista la misma persona. Pero es que en la televisión pasa lo mismo. Siempre es Iker Jiménez quien lo entrevista, o va al programa de Iker Jiménez, al que sea, a Cuarto Milenio, o a Horizonte, o a lo que sea. Eso se llama fidelidad. Así que he tenido que recurrir pues, a varias declaraciones publicadas en diversos medios españoles, tanto medios escritos como radiofónicos y como televisiones. Porque a mí aquí como servidor pues no se puede permitir pues, y aparte me tenían que poner una letra así de grande o un audiolibro, pues no puedo leer y me encantaría los libros del coronel, pero sí que he preguntado y me han dicho que no tienen desperdicio. Como todos sabéis, el coronel don Pedro Baños pues es espía, espía, es geopolítico y geoestratega. Vamos, que está arriba en la pirámide de los espías. No es que tenga una bola de cristal, es que es un señor tremendamente inteligente que le llega la información y él la interpreta. Bueno, él solo no, hay más, pero se lo hablan, ¿tú qué opinas? Esto, aquello, lo otro, más o menos funciona así. Pero caramba, es que te lo acierta y ya personalizo en el coronel Baños, es que te lo adivina pues casi siempre. Vamos a ver, es decir, de 10 veces 10. El analista y experto en geopolítica considera que el país vivirá, que el país es España, vivirá una situación muy distinta a la neutralidad adoptada en las dos últimas guerras mundiales. Pues bien, el coronel don Pedro Baños piensa como yo, que España no se le ha perdido nada en esta guerra. Primero, esto es un comentario, primero es un asunto doméstico de Rusia. Segundo,
es una historia de Estados Unidos y su aparato de hacer la guerra, que se llama OTAN. Considera que el gobierno PSOE Podemos debe de explicar a los españoles qué significará estar protagonizando el conflicto bélico español. Vamos, ¿qué está diciendo el coronel Baños? Pues que el gobierno de Maripili pues debería de explicar a los españoles qué significa estar en guerra. Significa por lo que nos está pasando. No tener dinero, no tener electricidad, o si la tienes, pues la tienes parada, y pobreza. El país se va a empobrecer y todo se va a encarecer. Pero en las guerras siempre hay alguien que saca provecho. Y nosotros no vamos a ser de los que sacan provecho. El coronel Pedro Baños acusa a Sánchez de alistar a España en la Tercera Guerra Mundial. Porque vamos a ver, según la Constitución del 78, quien declara la guerra y quien firma la paz es el rey. ¿Dónde está el rey? ¿Alguien sabe dónde está el rey? Está en Baqueira Beret. Estaba esquiando. Su padre, don Juan Carlos I, la semana pasada le lanzó una andanada que si no se ha dado cuenta es que más tonto, es que muy tonto. Porque alguien os ha preguntado, alguno de vosotros, si queréis que tengamos soldados españoles en la guerra. ¿Alguien os lo ha preguntado? Es que tenemos compromisos con la OTAN. Los compromisos, en política siempre se ha dicho que los compromisos se firman para no cumplirlos. Pues bien, pues simplemente no vas o te quedas muy en la retaguardia, donde no molestes en absoluto a Rusia. El coronel Baños encumbra al Centro Nacional de Inteligencia y deja para el arrastre a Robles, Bolaños y a Sánchez. ¿A quién defiende? Pues al Centro Nacional de Inteligencia, donde trabaja él, o trabajaba. Es que no lo sabemos, es espía. Pero a Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, la pone a caldos. Y a Bolaños también, que creo que es el ministro de Asuntos Exteriores. Y a Maripili también. Porque estos tres han decidido que España vaya a una guerra y será por canales de youtubers de temática militar españoles, que hay muy buenos. Dejémonos de flipar y pongamos los pies en el suelo, que España no está ni mucho menos preparada para meterse en un lío como este, ni estar donde está en estos momentos, ni estar haciendo lo que está haciendo. Y España donde mejor está es en España. Por eso yo siempre pido, cuando hablo de temática militar, que nuestros soldados vengan a casa. Si Estados Unidos, esto obviamente es opinión, es un comentario. Si Estados Unidos dijo desde el primer momento que ellos no se iban a enfrentar directamente contra Rusia, y nosotros sí, y encima nos vamos a los Balcanes, normal que en la prensa española ayer pues estaba lleno de titulares y lleno de artículos muy sesudos que decían que sí, se abren las puertas para alistarte en el ejército y se apuntan inmediatamente, pero ya no es como antes.
pero por una razón muy sencilla. Porque los españoles que se apuntan al ejército, que se alistan al ejército, a las Fuerzas Armadas, perdonadme, pero no tengo voz, no tengo voz. Esta es la voz que se me ha quedado después de todo lo que me ha pasado. Y no lo digo para dar pena, amiguete, no lo digo para dar pena. Lo digo simplemente por el sonido, porque las personas se quejan, sobre todo las nuevas, del sonido. Pues España no... España, con lo que tenemos, nos apañamos con Marruecos, eso sí, pero más no le pidamos más a España. Lo que deberíamos pedir a España es que las famosas 600 empresas armamentísticas fabriquen para España y dejen de vender. Ya ganaréis dinero después. Según el coronel Pedro Baños, fijaos, qué declaración, esto es hablar claro y con rotundidad, y que no lo entienda es porque es tonto, y aquí tontos hay pocos. Estamos casi condenados a la muerte. Caramba, 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 qué casualidades. En este humilde canal esto se dice cada vez que hablo de temática militar, que nuestros soldados que están desplazados a 6.000 o 7.000 kilómetros saben que van a morir. Y el coronel Pedro Baños dice, estamos casi condenados a muerte. Pero él ya da por muertos a nuestros soldados que están allí. Se está refiriendo a España. Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, y tanto que lo estamos. Yo creo que ayer lo dejé meridianamente claro, pero tengo otro preparado. El analista y experto en geopolítica considera que el país vivirá una situación muy distinta a la neutralidad adoptada en las dos últimas guerras mundiales. Lo mejor que podría hacer España es salirse de la OTAN, salirse de la Unión Europea, salirse de un montón de sitios y volver a encerrarse dentro de España. Crear un gran ejército, unas fuerzas armadas. Tenemos toda Hispanoamérica para poder comerciar, y ellos contentísimos, nuestros hermanos contentísimos. Y entonces ganaríamos un montón de dinero, porque si tú te mantienes neutral, para eso tienes que echar a los Estados Unidos fuera de España. Derrota. Pero para eso España debe de primero de solucionar unas cuantas cositas. Por ejemplo, temas de soberanía. Soberanía terrestre, soberanía de aguas territoriales, soberanía de las plataformas continentales, protección o blindaje total y absoluto de las fronteras españolas, personas que están aquí sin papeles inmediatamente expulsadas, las que están en el Congreso de los Diputados y las que están en las Cortes y las que están en Europa que no sean españoles inmediatamente cesados y que devuelvan el dinero. Cosas normales que pasan en otros países. Bien, en ese sentido considera que quedarse al margen del conflicto bélico es una opción que arrebató a los españoles Pedro Sánchez. Pues tiene toda la razón del mundo. Porque los españoles, nosotros, yo, vosotros, todos nosotros, tendríamos que haber dado nuestra opinión si nos metemos en ese lío o no. Y eso no es cobardía. Eso se llama ser prácticos, tener sentido común. En la Primera Guerra Mundial, España ganó un montón de dinero. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues nos ahorramos un montón de muertos.
A través de su cuenta de Twitter, el coronel Pedro Baños deja claro que en las pasadas dos guerras mundiales España se mantuvo neutral. Pues agarrémonos bien porque la Tercera Guerra Mundial está llamando a la puerta. En la actual, que apenas está en sus comienzos, parece que quieran ser un actor principal. En las pasadas dos guerras mundiales, España se mantuvo neutral. En la actual, que apenas está en sus comienzos, parece que quiera ser un actor principal, España. ¿Con qué? ¿Con un submarino de 5 fragatas? ¿Y aviones de cuarta generación? ¿Y un ejército de no llega a 150.000 soldados? ¿Con eso? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A Benidorm? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pregunto, ¿eh? Ante una situación que considera inminente, el experto hace una petición directa al gobierno del PSOE Podemos. Los españoles merecen que se les explique lo que ello significa, cómo les puede perjudicar y a quién beneficia su sacrificio. Como veis, el coronel no tiene pelos en la lengua. Pues yo pienso exactamente lo mismo. Y encima lo vengo diciendo aquí, con otras palabras. Esto es todo un golpe de realidad. El pasado 3 de marzo del 2022, Baños estuvo sentado como invitado principal en la mesa de un programa de televisión que se llama Horizonte. Se hace en la 4, este programa es del periodista Iker Jiménez, para desentrañar este complejo mundo de la guerra. Y bien, pues ahí salieron todos pues asustadísimos. La primera intervención del coronel no dejaba ya lugar a dudas, una idea para la reflexión. Hay una epidemia que es la del histerismo colectivo, la del histerismo bélico, perdón. Gente que quiere ir a la guerra pensando que es un juego, que es un videojuego. No, no. En las guerras muere mucha gente. Los soldados, pero principalmente los civiles. Se destruyen las ciudades. Se destruye todo lo que tú has visto. Se encarece todo. Y te va a resultar muy difícil encontrar comida. Yo, por ejemplo, soy una víctima ideal. Yo sería de los primeros que caería. Y dejaba especialmente clara y despejaba especialmente una idea clave en todo esto, que los europeos deben asumir cuanto antes, incluyendo a los españoles. La gran frase de esta noche es que en Europa estamos en guerra. Sí, España está en guerra. ¿No lo habéis notado? Cuando vais al supermercado, cuando recibís la factura de la luz o del gas, ¿no lo habéis notado? En el precio de la gasolina, de los combustibles, ¿no lo habéis notado? En vuestras nóminas, ¿no lo habéis notado? Pues lo vais a notar aún más, ¿eh? Porque como dice el coronel Baños, esto aún no ha empezado. Esto aún no ha comenzado. Comenzará cuando Rusia y China quieran, no cuando quiera Europa. Porque si Europa quisiera, ya hubiera empezado. Pero ¿por qué Europa no ha comenzado? Porque saben que van a perder la guerra estrepitosamente. Cuando hablamos de la guerra híbrida, uno de los principales elementos son los instrumentos económicos. Y eso significa que toda Europa hemos entrado en guerra con Rusia y tenemos que atenernos a las consecuencias. Y eso tiene que entenderlo todo el mundo. Todo el mundo. ¿Sabéis
que España tiene grandes graneros llenos de granos ¿de dónde? De Ucrania y de principalmente, España también. Pero vamos a tener que empezar a cultivar, a desmontar placas solares y volver a cultivar zonas que hacía años que no se cultivaban. Además, España, como tiene unos gobiernos tan fantásticamente malos, pues no se ha preocupado de tener ni un ejército en condiciones ni ser autosuficiente, que lo es. Lo es. El problema es que si tienes la mitad de los campos yermos, porque la mayoría del dinero, en vez de llevárselo el agricultor, se lo lleva pues el intermediario, pues entonces, pues, eso significa que toda Europa hemos entrado en guerra contra Rusia y tenemos que atenernos a las consecuencias. Y eso tenemos que entenderlo todo el mundo. Pero a mí, como al coronel Baños, me da la sensación de que no lo hemos entendido. A lo mejor dentro de poco hay personas que no pueden comprar ni pan. Y eso ya está sucediendo. Cáritas. Los políticos no, los políticos y los sindicatos siguen comiendo gambas, bebiendo champán y cosas de estas. Pero la clase obrera, la mano de obra normal y corriente, los albañiles, los carpinteros, los herreros, yo qué sé, los agricultores, los ganaderos, pues cada vez se las ven y se las desean para llevar la comida a casa. Y esto que dice el coronel Pedro Baños, de que dentro de poco habrá personas que no puedan comprar el pan, pues simplemente hay que ponerse en las puertas de Cáritas o de la Cruz Roja y de algunas organizaciones, ONGs no, y grupos ecologistas tampoco. Estos no. Estos se dedican a cobrar. Pero estos se dedican a dar comer y ropa de abrigo, incluso cama, para poder dormir. A cambio de nada. Yo tengo muchos conocidos. Mira, yo por ejemplo como a la caridad de las personas. A la caridad de la persona. De una persona en concreto. Y me ayudan un par de personas más. Aquí tenéis un ejemplo. Y es que si en algo el experto, y es que si en algo es experto el coronel Baños, y desde hace tiempo hasta en épocas sin guerras, en el primer mundo, es en poner los pelos de punta al personal hablando de luchas de las fuerzas y la geopolítica. Es que él es experto en geopolítica y geoestrategia. Pero si hay una guerra manifiesta y amenaza nuclear sobre la mesa, como en este caso, las cosas ya va a mayor. Bien, hay que decir, comentario, hay que decir que Vladimir Putin, que la Federación Rusa ha dicho que ellos no van a utilizar armamento atómico siempre que no sean atacados. Pero tened en cuenta una cosa, ante la sospecha, Rusia te va a atacar. Así que el abuelo Biden lo mejor que podía hacer era que le graparan la boca. Y algunos generales del Pentágono y algunos políticos norteamericanos también. Y algún tonto lava de la Unión Europea también. Porque esto
no es ninguna broma. Rusia es una gran potencia militar, caramba, lo mismo que digo yo. No solo convencional, sino que también tiene armas nucleares y estratégicas que todavía no ha utilizado, como los misiles hipersónicos, y que tienen capacidad para sortear cualquier defensa antiaérea occidental. Se cierran conmigo. Pues eso yo lo estoy leyendo, pero lo está diciendo un coronel español con una reputación internacional impresionante, experto en geopolítica y en geoestrategia. Te está diciendo que los rusos, eso que dicen que no tienen armas, que no tienen esto, vamos, que te mandan un misil hipersónico. Yo hice una creación de lo que tarda un misil hipersónico en llegar a España. Y te entra por la mirilla de la puerta. Ese es el error que tiene. El coronel Pedro Baños avisa de que puede pasar, de qué puede pasar si estalla la guerra contra Rusia. No están preparadas. No están preparadas. Las potencias europeas, que no están preparadas. Que no estamos preparados. Si Rusia se le ocurre avanzar, no estamos preparados. Estamos preparados para dar media vuelta y avanzar, es decir, retirarnos y corriendo. El popular militar y comentarista geopolítico ha analizado los últimos movimientos en la frontera de Ucrania. No están preparadas. No están preparadas. También pienso que se está refiriendo también al ejército ruso. Desplegar un ejército tan inmenso como el ruso, pues necesita su tiempo, a no ser que reciba un ataque directo con armamento nuclear que se va a desplegar en 0, pero en una guerra convencional se van a tomar el tiempo que necesite. Pero como habéis visto, se han ido desplegando progresivamente y al ritmo que ellos les ha venido bien. El coronel Baños ha querido hacer un largo análisis en su perfil personal de Twitter sobre la situación que se vive en el este de Europa. Y es que Putin, habiendo desplegado un número considerable de efectivos en la frontera con Ucrania, ha provocado la reacción de Estados Unidos y los aliados de la OTAN. El fantasma del conflicto armado recorre el continente y hay quien recuerda escenas de tensión propias de otra época, cuando la Unión Soviética dominaba una buena porción del mapamundi. Vamos, lo que desde este canal se está diciendo, que ya, pues, el señor Putin, que se cree que es general y también es geopolítico y geoestratega, y era teniente coronel o teniente no sé qué, general, sabéis que yo no soy militar, de la extinta KGB, por lo tanto sabe lo mismo no, muchísimo más que el coronel Baños, pues ha ido jugando. Cuando está hablando de que Rusia se está moviendo, estamos hablando siempre que se está moviendo en lo más cercano de la frontera de Ucrania con países de la OTAN. Eso quiere decir que en el momento en que el señor Putin dé la orden, vamos a ver cómo reacciona la OTAN, porque la OTAN va a ser atacada directamente. Y entonces veremos los misiles hipersónicos. Bueno, no los veremos.
Veremos cómo se destruyen bases españolas también, cómo se destruye esto, cómo mueren todos nuestros soldados del Báltico. Y veremos esas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo el señor Baños? ¿Puede Europa entrar en guerra contra Rusia? Pues yo pienso que no, que no, que no, porque la tenemos perdida. Pero es que los generales del Pentágono también dicen que no, que Europa será devastada, como en la Segunda Guerra Mundial. El problema es que Estados Unidos también será devastado por China. Entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a hacer un plan Marshall? Porque recuerdo que China está metida ya en Hispanoamérica. La suerte que tiene España es que somos el ojito derecho de China. Pedro Baños, el peligro es real. Vamos, está avisando constantemente, cada palabra que dice. Yo quito Pedro Baños y el peligro es real. Así se lanza una recomendación para las naciones del continente. Si Europa llegara a enfrentarse militarmente con Rusia, cometería un gigantesco error histórico, con gravísimas consecuencias, comenzando por la pérdida de vidas humanas y el desastre económico, se cierran comillas. Voy a obviar al coronel para que veáis que todo lo que está diciendo es muy fuerte. Para satisfacer intereses de Estados Unidos y de la angloesfera. Quien no lo tenía claro, yo creo que lo tiene claro. Ahora tenéis que poner, esto lo ha dicho el coronel don Pedro Baños. Porque lo ha dicho él. La guerra es para el militar español un panorama. Fijaos los españoles como somos, quizás porque nos hemos pasado toda la vida en guerras, guerreando. La guerra es para un militar español un panorama desolador y critica a quienes alientan una confrontación armada con Rusia, los que están tan deseosos por ver una guerra en Ucrania es porque no han estado en ninguna. Y tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. Vamos, no es que pone el dedo en la llaga, es que ha puesto el dedo en la llaga y lo está moviendo por dentro de la llaga. No lo ha sacado aún. Sobran los analistas de salón, que nunca han vivido el horror de un campo de batalla. Ahora abundan los valientes de red social. Ha criticado el coronel Pedro Baños. Y no le falta razón. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de gente que habla de temática militar? Yo también me incluyo ahí. Yo soy un analfabeto en temas militar. Opina todo el mundo, opinamos todos. Yo por lo menos digo que no soy militar y que no tengo ni idea. Y aparte tengo el detalle de no contar nada que no se haya contado nada, ni entrar en detalle. Pero hay una demanda tremenda sobre personas que hablen de temática militar. Y cualquiera, pues, se compra un ordenador de 3 o 4 mil euros, te traes a un buen informático, te lo instala todo bien instalado, no vas a tener problema de sonido, te hace una carátula, te lo hace todo bien para tener un canal precioso y maravilloso y hacer YouTube. YouTube militar. ¿Sabéis cómo se hace? Pues muy fácil. Entras, primero que miras es Infodefensa, el Pentágono, esto, aquello, lo otro, y después te vas a la otra parte. Y después empiezas a contrastar en otras partes. Eso es lo que hago yo.
Otros directamente se pueden hablar de lo que sea, te cuentan con todo detalle cuánto, cuántos tornillos lleva este jeep, por decirlo de alguna manera, qué viejo soy, este jeep, por decirlo de alguna manera, y te cuentan los tornillos que lleva, ya está, ya tiene la reacción hecha. Y tienen pues 20.000 o 40.000 seguidores y ganan dinerito, mucho dinero. Si yo ganara ese dinero, tendría una persona o dos trabajando aquí conmigo. Os doy mi palabra, digo, ¿no? Si algún día yo gano ese dinero, yo voy a tener una persona o dos trabajando aquí. Un informático y una persona y un periodista para que me ayude. Y voy a tener un estudio espectacular. Sobran los analistas de salón que nunca han vivido el horror de un campo de batalla. Ahora abundan los valientes de las redes sociales. Pues de eso se lamenta el coronel. La presión de las redes sociales es precisamente lo que más rechazo genera en el experto en geopolítica. Vamos, que a los que hablamos de temática militar sin tener ni puñetera idea, pues eso a él le genera urticaria. Yo también veo algunos que también me generan urticaria. Sobre todo los que están compradísimos y los que no tienen ni puñetera idea. Yo tampoco tengo, Yo tampoco tengo, pero yo por lo menos lo reconozco. Yo tampoco tengo. Y aparte yo no os miento. Que me la pueden pegar y tanto que me la pueden meter. Tuiteros que solo han visto la guerra en las películas y que saldrían corriendo al oír los primeros disparos, asegura el coronel. Es fácil imaginar la guerra desde un punto de vista idílico, casi como una aventura en la que solo mueren los demás, los malos. Pues no. Comentario. Mirad, mi padre estuvo en la guerra civil. Antes de construirme yo esta casa, debajo de esta casa, está la casa que yo nací. Los solares de la casa que yo nací. Si rascas, te va a salir el suelo de la casa. Mi padre se trajo de la guerra la máscara antigas, unos correajes y no sé qué más. Un zurrón y no sé qué más. En los días de estos de invierno, que llueve y hace frío, estábamos al lado del fuego. Y mi padre se ponía a llorar. Y mi madre decía, ya estás. Se ponía a cantar la salve marinera. Porque mi padre era infante de marina. Le había tocado infantería de marina. Curiosamente, si yo hubiera hecho servicio militar, me hubiera tocado exactamente en el mismo cuartel que a mi padre y que a un tío mío. Qué cosas tiene la vida. Hubiera sido infante de marina. Si hubiera hecho servicio militar obligatorio, pero como yo, como sabéis, me hubiera ido a la academia de Zaragoza por el Toledo, pero seguramente la de Zaragoza. Pues mi padre se ponía a llorar y se ponía a llorar y contaba cosas horribles de la guerra. Nunca contó una cosa bonita de la guerra. Lo que sí que me enseñó fueron
sitios que solo conocía él, porque los había hecho él en la montaña para esconderse. Y me dijo, mira, si alguna vez el asunto se pone muy feo, aquí cabéis tú. Si tienes mujer y hijos, aquí caben 4 personas. Se entra por aquí. Yo, joder. Y me dijo, sí, se entra por aquí. Si estás solo, aquí. Si estás con otra persona, aquí. Y siempre silencio. Y aunque creas que se han marchado, tú no salgas de ahí hasta que no se pase un día, porque igual los tienes al lado sin hacer ruido. Ese sí que había luchado en la guerra, mi padre, mi señor padre. Y luchó en los dos frentes, en el bando republicano y en el nacional. Y desertó 2 veces. Uno del bando republicano y el otro del nacional. Y al final terminó escondido en las montañas del pueblo, que él se las conocía perfectísimamente. Cuando la Guardia Civil se cansó de ir con los megáfonos por ahí, de que ya se había terminado la guerra, que no iba a haber nada en contra de las personas que estaban escondidas, había más personas en las montañas, y no os voy a contar detalles, más personas en las montañas que en el pueblo, refugiados. Hasta que mi padre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y lo mandaron a la mili. 3 años de guerra y 3 años de servicio militar obligatorio. Y encima no se le ocurre otra cosa que soltarle una hostia a un caballero legionario o un suboficial legionario. Así que me imagino, no lo fusilaron, porque quien estaba viéndolo pues era un oficial, un capitán legionario. Y el capitán legionario se quedó asombrado de que un tipo, padre era delgado, fibroso, pues le había soltado tremenda hostia, que el pobre cabo sargento de la legión se había ido dando tumbos y se había quedado dispatarrado. Mi padre recibió un saludo espectacular de todos los caballeros de la legión, pero el capitán de la legión, que se tiró mi padre por medio año en el calabozo, recibiendo la visita todos los días de los caballeros legionarios para desearles los buenos días, pues se tiró medio año y después salió. Pero mi padre no contaba nada de la guerra. Es que ya no puedo contar mucho más de la guerra. Bueno, la cosa que ya os puedo contar, esa cosa ya entran cosas ya de secretos de familia. Y nada, pero mi padre se ponía a llorar. Él estuvo en el frente de Teruel, estuvo en la batalla del Ebro, así que imagina la cantidad de muertos que vio y de heridos, de amputados y de desastres. No hablaba bien de la guerra. No hablaba bien de la guerra. Jamás tuvo un arma en casa. Y volvamos al tema del coronel Baños. Algo que hace Baños, que Baños resuma: la guerra es lo más terrible que pueda existir. Pues yo pienso lo mismo. Por eso en muchos de mis reportajes digo no a la guerra. Diciendo no a la guerra estás diciendo un sí a la paz.
y nuestros soldados a casa. Tras este análisis de la situación, el coronel recurre a una anécdota protagonizada por Napoleón Bonaparte, quien, recorriendo el campo de batalla tras un combate, decía: escuchad esto que no tiene desperdicio. Solo hay algo más terrible que una victoria militar, y es una derrota. Se cierra el conflicto. Eso lo dijo Napoleón. Pedro Baños considera que en las guerras el pueblo es siempre el perdedor, para que ganen los que la crean y fomentan, pero no combaten ni ellos ni sus hijos. Y os pregunto, ¿cuántas veces habéis escuchado eso en este canal? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Si hay algún hijo de un poderoso o de un pobre, es porque es voluntario y porque ha querido ir. Pero su padre se va a preocupar de que su hijo ni le peguen un tiro ni vaya un tiro. Es que la guerra está ahí, pues se va a ir en dirección contraria. Una cosa es la visión de la guerra como si fuera ir de excursión, y otra el duro choque con la realidad. Es que sigo hurgando dentro. Finalmente ha lanzado un duro y reiterado mensaje a quienes consideran que el conflicto armado, la guerra, es la solución en el contexto actual de tensión entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Pues bien, yo no sé lo que va a decir el coronel Baños después, pero ya puedo decir yo que ni la OTAN, ni Ucrania, ni Europa, ni la Unión Europea, ni todos los países somos capaces de hacerle un rasguño a Rusia cuando se ponga a modo guerra. De momento está a modo doméstico, pero cuando se ponga en serio, vamos a ver cuántos países cambian de bando, cuántos países les entra la ciática, y sobre todo nuestros soldados deberían de estar ya en casa. Los que animan a la acción serían los primeros en salir en una batalla. Así ha sido siempre, pues yo pienso igual. Ninguno de los que están echando leña al fuego irían a combatir. Totalmente de acuerdo. Esperan que sean los demás los que mueran para satisfacer sus ansias belicistas. Ha profetizado, ¿no? Es lo que ha pasado siempre. Es lo que ha pasado siempre. El peligro para países como España, al margen de la poca conveniencia que encuentra en meter a los países como España, europeos, miembros de la OTAN, en un conflicto armado contra Rusia, su aviso no ha quedado solo ahí. Es que España, a ver si lo entendemos, a ver si somos capaces de entenderlo, los que estáis aquí, y si hay algún youtuber que se dedica a temática militar. España no está capacitada para estar en esa guerra, por mucho que lo quiera Malipili. No tenemos un ejército de tierra como Dios manda, no tenemos un ejército del aire como Dios manda, y del espacio, y no tenemos una armada como Dios manda. Si en vez de estar construyendo para otros países tuviésemos 3 o 4 portaaviones de la clase Minch o más grande, cargados con aviones de quinta generación, no F-35, chinos o rusos, tuviéramos pues 200 o 300 submarinos, los que hagan falta, y todo tipo de buques, helicópteros, y medio millón de soldados, y un montón de cohetería, un montón de lanzamisiles y un montón de historias, pues entonces sería otra historia. Y así todos seríamos derrotados. Pero es que ahora no tenemos ninguna oportunidad.
nuestros soldados están vendidísimos y lo sabe, y lo sabe. ¿Creéis que no lo sabe? Y tanto que lo sabe. En una respuesta al controvertido Alejandro Cao de Venós, el coronel Baños no ha dudado en dibujar el horizonte que puede esperar a países del entorno español que acepten la entrada en la guerra. Pues el desastre, el desastre y un montón de nuestros jóvenes muertos y mutilados. Baños ha deseado que no llegue a producirse el supuesto conflicto armado, lo que no le ha impedido en vislumbrar cómo sería este para los países europeos que interviniesen. Ya no se está ciñendo España, está comparando, es que España es una gran potencia europea, pero por eso mete a Europa dentro del saco. Las poblaciones europeas no están preparadas para sufrir un elevado número de bajas. No tenemos ni médicos, ni hospitales, ni medicinas, ni material. Pero es que no tenemos ni comida suficiente. No tenemos refugios. Os voy a hacer una pregunta. ¿Alguien de vosotros sabe dónde está el búnker más cercano a vuestra casa? Y no vale el metro, no vale el parking. Eso no es un refugio. Yo hablo de búnker. ¿Alguien sabe dónde está? España está en guerra. ¿Alguien ha visto en alguna ciudad, en mi pueblo no, si no tocan las campanas como toda la vida, pero ¿alguien ha visto las sirenas de alarma? ¿O las tienen escondidas? ¿O van a ir llamándote puerta por puerta? Porque en cualquier momento, si esto se desata, ¿cómo avisan a la población que te viene una oleada de misiles? ¿Cómo te avisan? Y una vez avisado, ¿dónde vas? Por cierto, en el caso que conozcas dónde tienes tu búnker más cercano, el que deberías de tener asignado, está limpio, es suficientemente grande, hay comida para aguantar por lo menos 3 meses y bebida. Se rebelarían contra sus gobernantes por más potentes que fueran las acciones psicológicas para convencerlas. Vamos, que nada más Rusia pues se decida hacer un movimiento de atacar a 3 o 4 países, o da igual, 3 que 10, a Rusia le da igual, pues empezarían las revoluciones en contra de los gobiernos y empezaríamos a ver el salvajismo. Empezaríamos a ver a gente con la garganta cortada y lo veríamos. Pero me imagino que Maripili y todos los suyos se meterían en su búnker, que ellos sí que saben dónde tienen el búnker, debajo del Palacio de la Moncloa. Se rebelarían contra sus gobernantes, por más potentes que fueran las acciones psicológicas para convencerles. Se ha aventurado a pronosticar el coronel Pedro Baños ante el avance de la tensión diplomática en un conflicto que apunta a enquistarse en el tiempo. Se enquistará todo el tiempo, en el 48-49 se ha desenquistado. Y hasta aquí. Varias personas, especialistas en estas cosas, en estos temas,
desde hace ya tiempo, pero desde hace unos meses que vienen avisando de varias cosas o temas muy importantes, muy relevantes. Primero, avisan de lo mal que lo está haciendo Maripili. Pero yo me limito a leer lo mal que lo está haciendo Maripili. Segundo, de que de España no se fía ningún país aliado e inmediatamente ponen el dedo en la llaga. Y pregunto, ¿ustedes creen que alguien va a confiar en España con el gobierno formado por una treintena de pseudo socialistas, por denominarlos de alguna manera, con una vicepresidenta y varios ministros de Podemos, chavismo puro y duro, y de extrema izquierda? El secretario general del Partido Comunista de España también es ministro, que reciben el apoyo y el aplauso total y sin fisuras de partidos que en ningún país avanzado serían legales. Y añade, si este fuese poco, los partidos nacionalistas también les dan sus votos, y no tenemos que olvidar que estos partidos, su fin es segregarse, separarse de España a sus respectivas regiones. Vamos, ser independiente. Donde se pactan los presupuestos generales del Estado por los herederos y miembros de la banda terrorista y piden a cambio dos cosas que se han hecho públicas. ¿Habrán pedido más? Primero, el acercamiento a las cárceles cercanas a sus casas de asesinos con decenas de muertos sobre sus espaldas. 2. La expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Y todo esto aplaudido y jaleado por la mayoría de la Cámara de los Diputados, por toda la extrema izquierda. ¿Ustedes creen que esto no se conoce al instante en el resto de países de la Unión Europea y de Estados Unidos? Las leyes tan extravagantes, por llamarlas de alguna manera, que han sido aprobadas producen estupor, no solo en la mayoría de la sociedad española, sino también en todo el mundo. Todo esto produce efectos secundarios, como que muchos se lo piensen dos veces antes de hacer cualquier comentario. Amigos, eso se llama autocensura. Y si en España no se ha producido un golpe de Estado, es por la Unión Europea. Pero eso no quiere decir que no se pueda producir un golpe de Estado en cualquier momento, porque ruidos de sables, a verlos, haylos, y cada vez más fuerte. Pero no irían solo los militares. Posiblemente los militares fuesen acompañados por multitud de españoles de bien. Pues amigos, esta última parte es de Estados Unidos y de la Unión Europea. Yo me he limitado a leer, nada de opinión. Soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud, espero que disfrutéis esta noche viendo esto. Y nada, pues mañana, pues me imagino que volveré a China, pero es que lo quiero hacer bien hecho. O igual, pues cuento los tornillos que lleva pues, un tobal. Un abrazo. Que Dios os bendiga a todos.